Soy Pablo Alejandro Valdés Hernández, con número de cuenta 3171788182, y este es un video de parte de la asignatura de dictamen de los estados financieros del profesor Argenis Mejía Chavarría, en el cual hoy yo les voy a estar hablando de los simuladores financieros y espero les guste este tema. Hoy en este video se estará hablando acerca de qué son los simuladores financieros, dar unos pequeños ejemplos y saber el por qué hay que usarlos y algunos ejemplos de estas simulaciones, y también cómo elegir el simulador financiero adecuado. Bueno, un simulador financiero es una forma de hacer previsiones financieras. Estos utilizan los datos históricos y datos previstos y aplican una serie de supuestos. Estas variables pueden cambiarse y modificarse de forma conjunta o individualmente para simular los resultados. Cada escenario puede ser comparado para conocer su idoneidad, y una vez seleccionado el más adecuado puede implementarse en la empresa los cambios necesarios para obtener esos resultados. Los supuestos usados pueden incluir volumen de ventas, precios, gastos, márgenes, entre otras cosas. Habitualmente los modelos financieros se construyen en hojas de cálculo. Esto quiere decir que la mayoría de estos simuladores financieros nosotros podemos hacerlos en Excel, o se puede a lo mejor descargar una plantilla para que se pueda utilizar en nuestra empresa. Pueden crearse para analizar diferentes escenarios, algunos extremadamente complejos y con múltiples variables, y otros simplemente construidos para hacer el seguimiento de un dato concreto. Algunas empresas integran estos modelos en hojas de cálculo con su software de gestión para optimizar el proceso. NetSuite, por ejemplo, ya integra esta funcionalidad de planificación financiera con una potente herramienta de simulación. Recopila información histórica para crear modelos predictivos. Puede incluso incorporar datos de referencia de la industria o sector, y en pocos clics genera un panel de control que muestra los datos y previsiones claves según el escenario. Es muy importante ya en estos tiempos hacer simulaciones para nosotros saber en dónde estamos poniendo parte de nuestro dinero como empresa, o si a lo mejor somos un inversionista o alguien que quiere adentrarse en este mundo de finanzas o meterse a una empresa. Se pueden hacer estos simuladores para saber qué tanto riesgo vamos a correr nosotros como a lo mejor socio o inversionista, o incluso como empresa al momento de nosotros querer llevar a cabo un proyecto. Ahora, ¿por qué usar un simulador financiero? Usar una simulación es la forma más sencilla de predecir cómo ciertos factores pueden afectar el rendimiento futuro de la empresa. Puede usarse para crear diferentes escenarios, cada uno con factores diferentes, y usarse para tomarlo como base para la toma de decisiones empresariales. Los modelos sirven para evaluar el riesgo intrínseco a ciertos cambios. También pueden resultar útiles para preparar los estados financieros de cara a potenciales inversores, bancos o aseguradoras. Como las simulaciones de las proyecciones, puede por ejemplo solicitar créditos o fondo presentando una información sólida y fiable para los inversores. Por último, una simulación financiera puede ayudar a ver con mayor claridad dónde está posicionado su negocio en la actualizada y dónde podría estar en el futuro. Estos simuladores también nos pueden ayudar en ciertos escenarios, como ya lo dijimos,
que, por ejemplo, el ejemplo más grande sería la vez que tuvimos la pandemia. A lo mejor hubo algunas empresas que sí llegaron a simular este escenario y obviamente pudieron a lo mejor tomar ciertas medidas en sus finanzas o en la materia prima que debían comprar, o incluso si era mejor opción cerrar, pero hubo otras empresas que no lo hicieron porque no se está acostumbrado a usar simuladores para saber qué tipos de escenarios podemos tener. Entonces es por eso que es muy indispensable y muy necesario que nosotros hagamos este tipo de simulaciones para medir todos los riesgos y todas las posibilidades que puede haber en este mundo. Tanto puede ser como la inflación o incluso el robo de alguna materia prima. Con estas simulaciones podremos saber cuánto perdemos, cuánto ganamos, cuánto podemos invertir. Ahora, algunos ejemplos de simulaciones financieras. Hay muchos modelos donde a continuación se podrán mencionar algunos, que el primero es una simulación de estados financieros. Esto va a incluir pérdidas, ganancias, balance de situación, flujo de cajas, y todo esto los vincula a un modelo donde pueden aplicarse otras simulaciones. Agarra los supuestos indicados y simula su impacto en estos aspectos financieros. El otro puede ser el modelo de fusiones y adquisiciones, que va a combinar la información de dos empresas de modo que pueda presentar la valoración de la entidad resultante. El otro es el modelo IPO. Utiliza la información aportada para valorar la compañía antes de hacerse pública. El otro es si se está buscando inversión. Se pueden construir modelos que muestran el crecimiento proyectado como el resultado de dicha inversión. También mostrará a los inversores el retorno que pueden obtener. Y tenemos también un modelo presupuestario que puede usarse para planificar el gasto interno con variables como número de ubicaciones, el personal, gasto de capital, marketing, etc. Finalmente, las simulaciones financieras pueden proyectar los cambios de tarifa o estrategia de distribución y número de empleados que afecta el flujo de caja, los ingresos o el beneficio que se va a tener. Ahora, ¿cómo elegir el simulador financiero adecuado? Y a continuación les vamos a dar unos pequeños puntos. Si una empresa quiere implementar un simulador financiero basado en algún modelo particular, debe considerar ciertos criterios para que se pueda llevar a cabo de buena manera. El primero son las necesidades del cliente. Es preciso considerar los objetivos financieros y las necesidades concretas de cada cliente. El segundo sería la funcionalidad del simulador. Hay que comparar varias herramientas para tener la certeza de que se elegirá la más adecuada y útil para el negocio. El tercero es la reputación, que es necesario revisar las opiniones o reseñas de usuarios para asegurarte de que el simulador elegido es confiable y eficaz. Y el último es el valor y el precio. Hay que evaluar si el simulador ofrece una buena relación calidad-precio según sus características y funciones. Y bueno, aquí estamos plasmando 5 simuladores que estos también van englobados a estos simuladores financieros. Estos en la carrera de contabilidad se abarcaron y también son muy importantes en el área financiera, ya que todo se mueve a base de dinero
de administrar recursos, de saber en dónde invertir más, en dónde gastar menos, y por eso vamos a hablar también de estos 5 simuladores, en los cuales también vamos a enseñar algunos ejemplos de cómo se harían este tipo de simuladores en una hoja de cálculo en Excel, ya que como dijimos, la mayoría de estos simuladores se puede hacer en hoja de Excel, exceptuando a lo mejor el de Bolsa Mexicana de Valores, que para ese ya es más que nada usarlo en un software ya especializado, en donde también en este de Bolsa Mexicana hay varios simuladores muy buenos para que nosotros podamos saber cómo invertir en la bolsa, saber los riesgos que conlleva, cómo comprar acciones, venderlas. Y digamos que de estos 5, el único que se salta la regla de poder hacerlo en una hoja de Excel sería este. De ahí en fuera, todos se podrían hacer en hoja de Excel. Obviamente cada uno es más complejo que otro, pero ya teniendo una base, una plantilla ya formulada, ya de ahí solo es llenar los datos para que nos vacíe la información que nosotros requerimos. Entonces, el primero, que es el simulador de análisis financiero, es muy simple, más que nada solo es el interpretar los estados financieros que nosotros tenemos en la empresa. Y estos simuladores también van a estar muy a la mano de las razones financieras. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos ver cuánto endeudamiento tendríamos con tanto de activo y tanto de pasivo, nosotros vaciamos esos datos en el simulador y nos va a dar el endeudamiento que se tendría. Entonces, ese simulador de análisis financiero nos va a servir más que nada para eso, para ir analizando los diferentes estados financieros y verlo con las razones financieras. De ahí tenemos un simulador del manejo del capital de trabajo, que es un simulador que nos va a ayudar a que las empresas puedan modelar, analizar y gestionar eficientemente el capital de trabajo. El capital de trabajo se refiere a los activos corrientes como el efectivo, cuentas por cobrar e inventario, menos los pasivos corrientes, que son cuentas por pagar y deudas a corto plazo. Es esencial para financiar las operaciones diarias de una empresa. Este tipo de simulador puede ayudar a las empresas a entender cómo diferentes estrategias de gestión del capital de trabajo afectan su liquidez, rentabilidad y solvencia. Por ejemplo, puede simular cómo ajustar los plazos de pago a proveedores, mejorar las políticas de cobranza de cuentas por cobrar, reducir el inventario excesivo o buscar fuentes de financiamiento adecuadas para cubrir las necesidades de capital de trabajo. Al utilizar un simulador del manejo del capital de trabajo, las empresas pueden evaluar diferentes escenarios y tomar decisiones más informadas sobre cómo optimizar el uso de sus recursos financieros para maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo de insolvencia. Esto puede ser especialmente importante en momentos de fluctuaciones económicas o cambios en el entorno empresarial. El tercer simulador es el simulador para formulación de proyectos de inversión, en donde es un simulador que nos va a ayudar como una herramienta computarizada que va a ayudar a los usuarios a evaluar y analizar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión antes de su implementación. Estos simuladores permiten a los usuarios ingresar datos relevantes sobre el proyecto, como costos iniciales, ingresos esperados, gastos operativos, tasas de impuestos, depreciación, tasas de descuento y flujos de efectivo esperados a lo largo del tiempo. Al utilizar un simulador para la formulación de un proyecto de inversión, los usuarios pueden realizar análisis detallados como el cálculo de indicadores financieros clave, como lo es el BAN, la TIR, el periodo de recuperación de la inversión, entre otros.
sensibilidad ante cambios en variables críticas, análisis de riesgo y escenarios y comparaciones con otros proyectos alternativos. Esta herramienta es utilizada por empresas, inversionistas, analistas financieros y consultores para evaluar la rentabilidad y el riesgo asociado con proyectos de inversión propuestos. Y al simular diferentes escenarios y ajustar variables clave, los usuarios pueden tomar decisiones más informadas sobre si procede o no con el proyecto y cómo estructurar su financiamiento y gestión para maximizar el retorno de la inversión y minimizar los riesgos. El cuarto es el de la Bolsa Mexicana de Valores, que es una herramienta virtual que permite a los usuarios experimentar el proceso de inversión en el mercado bursátil de México de manera simulada, es decir, sin arriesgar dinero real. Estos simuladores replican las condiciones del mercado en tiempo real o con datos históricos, permitiendo a los participantes practicar y aprender sobre la compra y venta de acciones, así como sobre otros instrumentos financieros que se negocian en esta bolsa, como bonos o fondos de inversión. Este simulador se debe proporcionar a los usuarios un capital virtual con el que se pueden operar en el mercado, permitiendo realizar operaciones de compra y venta, monitorear el desempeño de sus inversiones, seguir el comportamiento de los precios de las acciones a realizar y un análisis técnico. Em, Estas herramientas son muy útiles para quienes desean aprender sobre el funcionamiento del mercado bursátil, practicar estrategias de inversión, familiarizarse con el uso de plataformas de trading y desarrollar habilidades de gestión de riesgos sin correr el riesgo de perder dinero real. Los simuladores de la bolsa pueden ser utilizados por estudiantes, inversores principiantes, traders experimentados y cualquier persona interesada en el mundo de las inversiones financieras. Y ya por último tenemos el simulador para el control de costos, que es un simulador que nos va a ayudar a la empresa a modelar y gestionar eficazmente sus costos operativos. Estos simuladores permiten a los usuarios ingresar datos relacionados con los diferentes costos asociados con la operación de la empresa, como costos de materiales, manos de obra, gastos generales, costos de producción, entre otros. Una vez que se integran los datos, el simulador puede realizar cálculos y análisis para ayudar a los usuarios a comprender cómo ciertas decisiones o cambios afectarían los costos totales de nuestra empresa. Por ejemplo, los usuarios pueden simular el impacto de aumentar o reducir la producción, cambiar proveedores, implementar nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia o ajustar los precios de venta de los productos o servicios. Al utilizar un simulador para el control de costos, las empresas pueden realizar análisis de sensibilidad y escenarios para evaluar el impacto de diferentes variables en sus costos operativos. Esto puede ayudarles a tomar decisiones informadas para optimizar su estructura de costos y mejorar la rentabilidad y mantener la competitividad en el mercado. Además, estos simuladores pueden ser útiles para la planificación presupuestaria, el seguimiento del desempeño financiero y la identificación de áreas de mejora en la gestión de costos. Y bueno, en lo teórico es, digamos, lo mejor que se puede abarcar, ya que se habla de una manera muy general. Obviamente se podría meter muchas más cosas como los diferentes tipos de software que puede haber para cada tipo de simuladores, qué herramientas se usan y todo ese tipo de cosas, pero se quiso abarcar de una manera más global y de que fuera tanto teórico como práctico. A continuación se va a ver cómo se ve un simulador de análisis financiero para que se dé una idea de cómo se realiza, cómo se hace y qué es lo que
tiene que dar como resultado, por así decirlo, para que se tenga una mejor explicación al respecto de estos simuladores. Y bueno, como aquí vemos, tenemos un, una pequeña práctica en donde se tiene dos estados, que uno es el estado de situación financiera y otro es el estado de resultados. Aquí nosotros estamos haciendo un simulador de análisis financiero, que como ya se había comentado, este se lleva con la mano, como con los otros, con razones financieras. Aquí, por ejemplo, solo se añadieron estas razones financieras, pero se pueden agregar muchas más, las que se deseen. Y más que nada se añaden las razones financieras que a lo mejor un inversionista quiere, o a lo mejor el que un socio quiera ver, para saber cuál es la liquidez, el margen de utilidad, rendimiento sobre capital, rendimiento sobre patrimonio, rendimiento sobre inversión, la solvencia, el endeudamiento, el apalancamiento, entre otras, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos ya todo está formulado. Tenemos aquí que, por ejemplo, de liquidez tenemos el 9.1, un margen de utilidad del 35, rendimiento sobre capital del 15. Y lo que nos va a ayudar estos simuladores es que si, por ejemplo, yo le muevo aquí una cantidad, que vamos a poner que aquí en caja nosotros tenemos 25,000, pero vamos a suponer que nosotros queremos saber qué pasa si nosotros ponemos un 0 aquí en caja. Obviamente todo esto se va a mover. Aquí digamos que no va a cuadrar, pero lo que nosotros queremos ver es que al nosotros mover este 25,000 a 0, aquí ya nos va a cambiar la liquidez, si nosotros lo vemos. Antes teníamos el 9.1, me parece, y ahora tenemos el 8.93 de liquidez. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver en los simuladores, ya que nosotros, al mover datos, automáticamente se nos tiene que ir moviendo todo lo demás. Entonces no sé si, por ejemplo, aquí movemos también en proveedores, vamos a ponerle que en vez de 226,200 sean, vamos a bajarle a 175. Aquí automáticamente va a ir cambiando otra vez. Y si nos damos cuenta, ya se nos movió la liquidez a un 10.71. La solvencia también nos cambió a 7.26. Y esto es lo que a nosotros se nos va a ir moviendo. Ahorita con este simulador es lo que se nos va a ir moviendo, las razones financieras. Entonces, pues aquí se puede ir viendo qué tanto de liquidez a lo mejor yo puedo tener si yo, por ejemplo, tengo en proveedores 175,000, si aquí a caja le muevo de 25,000 a 0, si a lo mejor en clientes en vez de 419 tengo a lo mejor 500, o por así poner ejemplos. Todo esto nos va moviendo y nos va haciendo también que hagamos una toma de decisiones para saber qué tanto nos conviene a lo mejor estar en esta empresa, o si es nuestra empresa, saber a qué moverle, si hacemos otro tipo de cosas para que a lo mejor en el endeudamiento nos dé menos, en el apalancamiento nos dé menos, en el margen de utilidad nos dé más, cosas así por el estilo. Aquí también tenemos un simulador de capital de trabajo, que este es más sencillo porque aquí nada más se utiliza una razón financiera,
que es la del mismo nombre, que es capital de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente, que aquí tenemos 3.072.089.04. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, movemos aquí caja y en vez de 25 le ponemos 15.000, automáticamente nos va a ir moviendo todo acá. Al igual que si nosotros a lo mejor movemos proveedores y le ponemos a lo mejor 100.000 para ir viendo cuánto nos va a ir moviendo. Y aquí tenemos que automáticamente si nosotros movemos aquí las cifras, automáticamente de este lado se nos va a ir moviendo. Aquí por ejemplo en acreedores vamos a mover a 15, aquí automáticamente ya volvió a cambiar. Y estamos viendo que tenemos un capital de trabajo de 3.203.289. Entonces, la idea de los simuladores es que nosotros a ir moviendo los datos, se vaya moviendo lo que nosotros queremos, que es en este caso esta razón financiera, que es lo que nosotros queremos ver. ¿Qué tanto de capital de trabajo vamos a tener? Si a lo mejor nosotros tenemos aquí en proveedores 100.000, aquí en acreedores tenemos 15, si a lo mejor también cambiamos los IVAs, o sea, a lo mejor en el activo se mueve la caja, se mueven los bancos, se mueven las inversiones, pero siempre y cuando de que nosotros nada más al mover un dato se mueva automáticamente acá, porque si nosotros lo hacemos de manera manual, por ejemplo aquí ir restando uno por uno, ir sumando cosas así, eso ya no se contaría como simulador y se estaría haciendo mal el trabajo. Entonces sería todo. Esto sería toda la explicación acerca de los simuladores, la práctica de para qué nos sirven, qué son, los tipos de simuladores que hay, cómo saber qué simulador utilizar. Y pues bueno, espero que les haya gustado y sería todo.